Mi esposa gritó, ya no voy a acostarme contigo. Acéptalo. Así que lo acepté, desmantelando todo lo que ella creía seguro. La noche que mi esposa me dijo que ya no se acostaría más conmigo, no lloré. No rogué. Ni siquiera discutí. Simplemente la miré directamente a los ojos y le dije una sola palabra, ok. Lo que ella no sabía era que esa única palabra estaba a punto de costarle todo. Pero déjenme retroceder, porque la historia de cómo desmantelé mi propio matrimonio para salvarme a mí mismo comienza mucho antes de esa noche de martes en octubre. Me llamo Mateo, tengo 32 años y trabajo como electricista para una constructora comercial aquí en Guadalajara. Llevo haciéndolo unos 9 años, soy maestro certificado y soy bueno en mi trabajo. Hay algo satisfactorio en trabajar con las manos. Resolver problemas que tienen soluciones reales y tratar con sistemas que siguen reglas lógicas. Los cables o funcionan o no. Los circuitos o se completan o se rompen, a diferencia de las relaciones, aparentemente. Empecé como aprendiz justo después de la preparatoria, porque la universidad no era realmente lo mío y quería de verdad hacer algo con mi vida en lugar de ahogarme en deudas por un título que nunca usaría. Pasé 4 años aprendiendo el oficio con algunos de los mejores maestros electricistas del estado. Tipos que llevaban en esto desde antes de que yo naciera y se sabían todos los trucos del libro. A los 25, ya tenía mi certificación. Y a los 27, ya dirigía mis propias cuadrillas en proyectos comerciales. Compré mi primera casa ese mismo año. Una modesta casa de una planta con 3 recámaras en una colonia decente, con una cochera lo suficientemente grande como para trabajar en proyectos y un patio trasero con césped de verdad en lugar de los pedazos de tierra irregular que ves en la mayoría de las casas para principiantes. Conducía una camioneta ya pagada que me llevaba a donde necesitaba ir, sin tener que hacer pagos mensuales. Nada llamativo, solo sólido y fiable. Yo era el tipo que llegaba temprano, hacía bien su trabajo a la primera y nunca dejaba a un cliente colgado. El mismo enfoque que apliqué a mi matrimonio. Mi esposa Sofía y yo habíamos estado casados durante 6 años. Y durante los primeros 4, pensé sinceramente que éramos una de esas parejas que de verdad lo habían conseguido. Teníamos nuestras pequeñas rutinas, nuestras bromas internas, nuestra tradición de los viernes por la noche de probar nuevos restaurantes de autor o puestos de tacos gourmet y calificarlos como si fuéramos críticos gastronómicos, con tarjetas de puntuación y todo. Nuestro ritual del café de olla del domingo por la mañana, donde simplemente nos sentábamos en la terraza y hablábamos de nada y de todo al mismo tiempo, mientras Canelo, el perro de nuestro vecino, venía a visitarnos a través de la reja. No era perfecto, pero era nuestro, y yo creía que estábamos construyendo algo que duraría para siempre. Nos conocimos en la boda de un amigo cuando yo tenía 24 años y todavía estaba descubriendo qué quería de la vida. Ella era dama de honor. Yo estaba allí como acompañante de mi amigo Javier, que era parte del cortejo nupcial. Ella se rió de mis chistes tontos sobre la lista de reproducción del DJ y su obsesión por poner payaso de rodeo cada 30 minutos, como si fuera algún tipo de requisito legal para las bodas. Le compré un refresco de limón y terminamos hablando hasta que el personal del lugar comenzó a apilar sillas a nuestro alrededor, como si ni siquiera estuviéramos allí. Me habló de su trabajo, de sus sueños de viajar, de su extraña obsesión con los podcasts de crímenes reales que casi le daba vergüenza admitir. Yo le hablé de mi trabajo, de mi camioneta, de mis planes de comprar una casa algún día. Nada trascendental, solo 2 personas conectando por las cosas ordinarias que de verdad importan cuando estás construyendo una vida juntos. Conseguí su número y la llamé al día siguiente en lugar de esperar los 3 días recomendados, porque ¿quién tiene tiempo para jueguitos? Y fuimos básicamente inseparables después de eso. Sofía trabajaba en recursos humanos para una empresa de tecnología médica en el centro. El tipo de trabajo donde lidiaba con los problemas de la gente todo el día y llegaba a casa agotada de gestionar el drama de los demás, quejas sobre los gerentes, disputas por el tiempo de vacaciones, la ocasional acusación de situaciones inapropiadas que tenía que investigar. Entendía que era agotador, mi trabajo era físico, el de ella emocional, y nos equilibrábamos mutuamente. Al menos, eso es lo que yo pensaba. Los primeros años de matrimonio se sintieron como una extensión del noviazgo, solo que con facturas compartidas y una hipoteca. Cocinábamos la cena juntos, discutiendo sobre a quién le tocaba picar las verduras.
Veíamos series en el sofá hasta la medianoche, aunque ambos teníamos que trabajar por la mañana. Hacíamos viajes por carretera a ninguna parte en particular, solo porque podíamos. Luego, en algún momento alrededor del 5.º año, las cosas empezaron a cambiar de maneras que al principio no supe identificar del todo, como cuando notas una grieta en la pared pero te convences de que no es nada serio. Una fisura fina que podría no ser nada, o podría ser una señal de que toda la base está comprometida. Sofía comenzó a llegar más tarde del trabajo, a pasar más tiempo en su celular con ese extraño ángulo protector para que yo no pudiera ver la pantalla y a cancelar nuestros planes de fin de semana con excusas vagas sobre estar cansada o necesitar tiempo a solas. Las cenas de los viernes por la noche se convirtieron en cada 2 semanas, luego una vez al mes, y después en un quizás la próxima semana indefinido. Intenté hablar con ella sobre esto varias veces, preguntándole si algo andaba mal, si el trabajo la estaba estresando, si había algo que pudiera hacer para ayudar. Le sugerí que nos tomáramos unas vacaciones, que nos alejáramos de todo por una semana. Le ofrecí encargarme de más tareas del hogar para que pudiera relajarse. Pero siempre me despachaba con la misma frase, diciendo que simplemente estaba abrumada y necesitaba espacio. Le di ese espacio. De verdad que lo hice, porque pensé que eso es lo que hace un buen esposo, pero solo le estaba dando espacio para que se alejara aún más. Entonces su mejor amiga, Ximena, entró en escena de una manera mucho más importante. Ximena siempre había estado por ahí. Eran amigas desde la universidad, compañeras de piso en el 3.er año, damas de honor en las bodas de la otra. Era ese tipo de amiga que siempre tenía opiniones sobre la vida de los demás, mientras que la suya era un desastre certificado. Pero de repente, estaba en nuestra casa constantemente, como 3 o 4 noches por semana, y sus conversaciones se detenían en el segundo en que yo entraba en la habitación. Esto es lo que necesitan entender sobre Ximena. Se había divorciado 3 veces y de alguna manera se convenció a sí misma de que esto la convertía en una experta en relaciones, en lugar de alguien que claramente no podía mantener una. Cada vez que aparecía, ella y Sofía desaparecían en la recámara o salían al patio, y yo oía esas conversaciones susurradas e intensas que se detenían en el segundo en que me acercaba. Después de cada visita de Ximena, Sofía se mostraba notablemente más fría conmigo, más distante, más despectiva con cualquier cosa que yo dijera o hiciera. Era como si Ximena la estuviera envenenando lentamente contra mí, goteando pequeños trozos de consejos tóxicos en su oído sobre cómo se merecía algo mejor, como el matrimonio era simplemente conformarse, como todos los hombres son iguales. Con el tiempo, empecé a llamar a Ximena la asesina de matrimonios en mi cabeza, porque a donde quiera que iba, las relaciones parecían morir. Su primer marido la dejó después de que ella lo engañara con su hermano en una parrillada familiar. ¿Qué clase? El segundo matrimonio duró 11 meses antes de que él la sorprendiera vaciando su cuenta conjunta para juergas de compras que escondía en la cajuela de su coche. El tercero fue un tipo que conoció en Las Vegas y con el que se casó después de conocerlo durante 3 semanas, lo que terminó predeciblemente cuando resultó que él todavía estaba casado con otra persona en otro estado. Y esta era la mujer de la que mi esposa estaba recibiendo consejos sobre relaciones, en la que confiaba más que en mí para que le dijera que estaba mal en su vida. A los 6 meses de esta espiral descendente, Sofía se había desconectado por completo de nuestro matrimonio. Pasamos de dormir en la misma cama todas las noches, a que ella afirmara que necesitaba la habitación de invitados porque, al parecer, yo roncaba demasiado fuerte, lo cual era una novedad para mí después de 5 años sin que nunca lo mencionara. Incluso había comprado una de esas máquinas de ruido blanco y tapones para los oídos antes de casarnos, porque tenía el sueño ligero. Así que la excusa de los ronquidos no se sostenía bajo ningún escrutinio. Dejó de preguntarme por mi día, dejó de reírse de mis chistes, dejó de iniciar cualquier tipo de contacto físico. Yo intentaba tomar su mano y ella encontraba una razón para moverla. Intentaba besarla para despedirme por la mañana y ella giraba la cabeza para que le diera en la mejilla. Le sugería que viéramos una película juntos y ella decía que estaba demasiado cansada. Luego pasaba 3 horas navegando en su celular. Intenté todo lo que se me ocurrió para reconectar con ella. Planeé una escapada sorpresa de fin de semana a una cabaña en Mazamitla que siempre había querido visitar, esa que tenía guardada en sus marcadores del portátil y de la que me había enseñado fotos una docena de veces. La reservé con 2 meses de antelación, pedí tiempo libre en el trabajo, incluso compré botas de montaña nuevas para ambos y preparé una canasta de picnic.
Canceló a última hora diciendo que tenía demasiado trabajo, pero luego vi en su historia de Instagram que ese mismo sábado se había ido de brunch con Ximena. Le compré un hermoso collar para nuestro aniversario que había estado ahorrando 3 meses apartando un poco de cada sueldo. Oro de verdad, un pequeño diamante, nada extravagante, pero algo significativo. Apenas lo miró antes de guardarlo en un cajón y decir gracias, en un tono que dejaba claro que no le importaba. Todavía estaba en ese cajón cuando me fui. Probablemente siga ahí, por lo que sé. Le sugerí que tomáramos una clase de cocina juntos, algo que había mencionado que quería hacer cuando éramos novios. Se rió y dijo que eso sonaba como algo que hacen las parejas mayores cuando intentan salvar un matrimonio moribundo. La ironía de esa afirmación no se me escapó. Cada intento que hice por salvar nuestro matrimonio fue recibido con indiferencia o hostilidad directa, y estaba empezando a sentir que vivía con una extraña que casualmente se parecía a mi esposa. Luego empezaron a aparecer las señales realmente obvias, del tipo que no puedes ignorar, aunque quieras. De repente, Sofía tenía un armario lleno de ropa nueva que nunca le había visto comprar, vestidos más ajustados y conjuntos que parecían diseñados para los ojos de otra persona, no para los míos. Ropa que nunca usaba por casa, que simplemente aparecía y desaparecía del armario. Cambió su peinado por algo más dramático, más corto y atrevido, y empezó a maquillarse para ir a trabajar cuando siempre había sido más de un look natural. El tipo de transformación que ocurre cuando alguien intenta impresionar a una persona nueva. Su celular se convirtió en un tercero en nuestro matrimonio, siempre presente, siempre exigiendo su atención, siempre más importante que cualquier cosa que yo tuviera que decir. Lo protegía como si contuviera secretos de estado, llevándoselo al baño con ella, durmiendo con él bajo la almohada, sin dejarlo desatendido ni un segundo. Incluso cuando se duchaba, lo llevaba al baño y lo dejaba en el lavabo, donde podía verlo a través de la puerta de cristal. Empezó a tener estos eventos de networking, que requerían que se vistiera elegante y llegara a casa a medianoche oliendo a un perfume caro que, definitivamente, no era el mío. Veía recibos de restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, cargos en nuestra tarjeta de crédito conjunta de hoteles en nuestra propia ciudad, lo cual no tenía ningún sentido, a menos que consideraras la única explicación que intentaba desesperadamente no considerar. Y luego estaba este nombre que no dejaba de aparecer, Ricardo. Ricardo le enviaba mensajes a horas extrañas. Ricardo necesitaba su opinión sobre proyectos en momentos en que los compañeros de trabajo normales no estarían trabajando. Ricardo parecía tener acceso ilimitado al tiempo y la atención de mi esposa de maneras que yo ya no tenía. Cada vez que surgía su nombre, ella ponía una expresión particular. Esa pequeña sonrisa que solía dedicarme cuando empezamos a salir. Lo busqué en las redes sociales una vez mientras ella estaba en la ducha. Un tipo de gerente senior en su empresa. El tipo de hombre que llevaba trajes que costaban más que mi sueldo de una quincena y tenía ese aspecto pulcro y sofisticado que gritaba, nunca he hecho un día de trabajo honesto en mi vida. Pelo perfecto, dientes perfectos, posando en alguna playa en su foto de perfil como si estuviera audicionando para un anuncio de colonia. Probablemente conducía algún coche europeo carísimo y se creía el regalo de Dios para las mujeres. El punto de quiebre llegó un martes por la noche de octubre. Una tarde completamente ordinaria que se convirtió en el momento en que todo cambió. Había preparado la cena, nada especial, solo la pasta que a ella le gustaba, con el pan de ajo que siempre pedía cuando todavía comía conmigo. Había puesto la mesa con los platos buenos, encendido una vela, con la esperanza de que quizás pudiéramos tener una conversación de verdad por una vez. Fingir que todavía éramos la pareja que solía hablar durante horas de todo y de nada. Sofía llegó tarde de nuevo, apenas reconoció la comida y fue directamente a su celular. Le pregunté, con la mayor calma que pude reunir, si podíamos por favor hablar de lo que estaba pasando entre nosotros, porque sentía que la estaba perdiendo y necesitaba entender por qué. Fue entonces cuando me miró con una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de desprecio y agotamiento, y dijo las palabras que resonarían en mi cabeza durante meses. Ya no voy a acostarme contigo, Mateo. Esa parte de nuestro matrimonio se acabó. Ahora eres básicamente mi Romie. Acéptalo. La forma en que lo dijo fue tan casual, tan natural. Como si me estuviera diciendo que había decidido cambiar de marca de café o algo igual de insignificante. Sin discusión, sin explicación,
sin intentar resolver los problemas que ella creía que teníamos. Simplemente una declaración unilateral de que mi papel en este matrimonio había sido degradado de esposo a compañero de piso, sin ninguna aportación por mi parte. Me quedé allí, en nuestra cocina, mirando a esta mujer a la que había prometido amar para siempre. Y algo dentro de mí simplemente se volvió frío y claro. No grité. No discutí. No rogué. Simplemente la miré y dije, ok. Con la voz más tranquila que he usado en mi vida. Y luego salí de la cocina, fui a nuestra recámara, cogí mi portátil y empecé a planificar. Verán, Sofía pensó que el acéptalo significaba que yo simplemente aceptaría esta nueva realidad. Que me convertiría en su conveniente compañero de piso que pagaba la mitad de las facturas mientras ella hacía lo que quisiera, con quien quisiera. Pensó que seguiría siendo el bueno y fiable de Mateo, demasiado aburrido y predecible como para hacer algo inesperado. Pero lo que no entendió fue que iba a aceptarlo, solo que no de la manera que ella esperaba. Llamé a mi mejor amigo Javier esa misma noche, le dije que necesitaba un lugar donde quedarme por un tiempo y me dijo que su cuarto de invitados era mío por el tiempo que lo necesitara. Javier había sido mi amigo desde la secundaria, el tipo de amigo que te ayudaría a mover un cuerpo si se lo pidieras, sin hacer preguntas. No es que estuviera planeando nada ilegal, solo era alguien que me cubría las espaldas incondicionalmente, en las buenas y en las malas. Esa misma noche, empecé a sacar mis cosas esenciales poco a poco mientras Sofía estaba en la otra habitación navegando en su celular, completamente ajena al hecho de que su crueldad casual acababa de activar un lado de mí que ella no sabía que existía. Durante los siguientes días, me moví como un fantasma por nuestra casa, reuniendo documentos, haciendo copias de papeles importantes, tomando fotos de cualquier cosa que pudiera ser relevante más tarde. Cada recibo que pude encontrar de los últimos 6 meses, cada estado de cuenta bancario, cada factura de tarjeta de crédito. Fotografié su ropa nueva con las etiquetas puestas, documenté los cargos de hotel, hice capturas de pantalla de las transacciones de la cuenta conjunta. Abrí una cuenta bancaria separada en un banco diferente y silenciosamente empecé a redirigir mi depósito directo allí, dejando solo lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para cubrir mi mitad de las facturas y evitar levantar sospechas inmediatas. Dejé que se preguntara por qué el saldo de la cuenta no crecía como antes. Entonces hice algo que probablemente debería haber hecho hace años. Me senté y leí nuestras capitulaciones matrimoniales, el acuerdo que firmamos cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados, y pensábamos que nunca lo necesitaríamos. Mi padre, que había pasado por su propio divorcio complicado antes de conocer a mi madre, había insistido en ello. En ese momento, Sofía se había ofendido por la sugerencia, pero le expliqué que era solo una protección para ambos, y finalmente lo firmó sin leer realmente los detalles. Y ahí estaba, en jerga legal en blanco y negro, la cláusula que Sofía aparentemente había olvidado o nunca se había molestado en leer con atención. En caso de infidelidad probada, la parte infiel renuncia a su derecho sobre los bienes conyugales y la pensión compensatoria. Mi padre había insistido en incluirla, y el joven e ingenuo yo se había sentido casi culpable por ello en ese momento. Pero sentado allí, leyéndola 6 años después, no sentí nada más que una gratitud fría y calculada. Sofía acababa de entregarme la llave para desmantelar todo lo que ella creía seguro. Y ni siquiera lo sabía todavía. El juego había cambiado. Y por primera vez en meses, yo era el que tenía todas las cartas. Vivir en casa de Javier me dio la claridad que necesitaba desesperadamente. Y tenerlo allí como consejero marcó toda la diferencia en lo que vino después. Javier no era solo mi mejor amigo desde el primer año de secundaria. Era el tipo de persona que ve a través de las tonterías al instante y tiene cero tolerancia con la gente que juega con la vida de los demás. Trabajaba como mecánico en un taller de camiones diésel. Las manos siempre manchadas de grasa. Un tipo directo que te diría si estabas siendo un idiota sin endulzarlo. Habíamos pasado por todo juntos, desde los dramas de la preparatoria hasta su propio divorcio 3 años atrás, cuando su exesposa vació sus ahorros y se fugó con su entrenador personal. Cuando le conté todo lo que había estado pasando, no perdió el tiempo con compasión ni tratando de ver ambas versiones. Simplemente me miró y dijo que necesitaba pruebas concretas antes de hacer ningún movimiento. Fue entonces cuando sacó una pequeña grabadora activada por voz del cajón de su escritorio, del tipo que puedes comprar online por unos 700 pesos, y me dijo que era hora de dejar de ser ingenuo y empezar a protegerme.
Nunca había considerado grabar a Sofía. Se sentía como cruzar una línea de la que no podría volver. Pero entonces recordé su cara cuando me dijo que yo era solo un compañero de piso, y esa vacilación desapareció. El coche estaba registrado a nombre de ambos y yo había estado haciendo la mitad de los pagos. Así que, legalmente, era tan mío como suyo. Coloqué la grabadora en la consola central a la mañana siguiente, cuando pasé por casa a por más ropa mientras ella estaba en el trabajo. La escondí en la parte de atrás donde nunca se le ocurriría mirar, y luego esperé. Durante 3 días, no obtuve nada útil. Solo ella cantando mal la música y haciendo llamadas de trabajo que sonaban normales. Cosas típicas del trayecto al trabajo que no me decían nada que no supiera ya. Pero al 4.º día, di con oro puro. El tipo de evidencia que haría salivar a cualquier abogado de divorcios. Ximena estaba en el coche con ella, y estaban hablando como si yo no existiera, como si fuera un obstáculo inconveniente sobre el que estaban elaborando una estrategia. La voz de Sofía se escuchaba nítidamente, hablando de Ricardo, de cómo él era todo lo que yo no era, de cómo estar con él la hacía sentir viva de nuevo de formas que había olvidado que eran posibles, de cómo él realmente la excitaba en lugar de aburrirla hasta la muerte con sus rutinas predecibles. Entró en detalles sobre sus visitas al hotel, sus cenas tardías, la forma en que él la hacía sentir deseada y especial. Entonces Ximena hizo la pregunta que me heló la sangre, si Ricardo sabía que Sofía todavía estaba legalmente casada. Sofía se rió y dijo que le había dicho a Ricardo que estábamos separados y prácticamente divorciados, que yo solo estaba retrasando la firma de los papeles. Las mentiras eran tan casuales, tan fáciles, como si las hubiera estado practicando durante meses. Pero la peor parte, la que realmente destruyó cualquier sentimiento que me quedaba, fue cuando Ximena le preguntó directamente si se sentía culpable. Y Sofía dijo que no. Que había dejado de sentirse culpable hacía meses porque yo era aburrido y predecible, y ella se merecía a alguien que la excitara. Que básicamente había estado esperando una excusa para terminar las cosas, y Ricardo fue solo el empujón que necesitaba. Incluso se rió de cómo yo probablemente no tenía ni idea de lo que estaba pasando justo delante de mis narices. Escuché esa grabación 4 veces en la habitación de invitados de Javier. Cada vez dolía un poco menos y me hacía estar más decidido. La reacción de Javier cuando se la puse fue exactamente lo que necesitaba. Pura rabia sin filtro en mi nombre. El tipo de lealtad que te recuerda por qué algunas amistades duran para siempre. Güey, dijo, tronándose los nudillos como si estuviera a punto de ir a buscar a Ricardo personalmente. Vamos a hundirla en el juicio. Inmediatamente empezó a ayudarme a construir un caso que sería a prueba de balas. Creamos una cronología detallada de todo lo sospechoso. Cada noche que llegaba tarde, cada cargo sin explicación, cada evento de trabajo que no cuadraba. Empecé a hacer capturas de pantalla de los mensajes de texto antes de que Sofía pudiera borrarlos, accediendo a la copia de seguridad en la nube que compartíamos para las fotos familiares y encontrando mensajes que ella pensaba que había borrado. Descargando estados de cuenta bancarios que mostraban cargos en restaurantes y hoteles a los que nunca había ido, documentando cada inconsistencia en sus historias. La novia de Javier, Valentina, trabajaba en la misma empresa de tecnología médica que Sofía. En un departamento diferente, pero en el mismo edificio. Sin que yo se lo pidiera, empezó a mantener los ojos abiertos y a pasarme información. Resulta que Sofía y Ricardo no eran exactamente sutiles en el trabajo. Almuerzos largos que duraban 2 horas, saliendo a la misma hora todos los días, llegando a trabajar juntos en mañanas en las que ella me había dicho que iba al gimnasio temprano. Toda la oficina lo sabía, al parecer. Yo fui el último en enterarme. Entonces tuve suerte de una manera que no esperaba. Nuestro vecino de enfrente, un jubilado llamado señor Ramiro que se sentaba en su porche la mayoría de los días y veía todo lo que pasaba en nuestra calle, me detuvo cuando pasé a coger algunas herramientas de la cochera una tarde. Hijo, no sé qué está pasando contigo y Sofía, dijo, pareciendo incómodo pero decidido. Pero pensé que deberías saber que ha habido un tipo viniendo a casa cuando no estás. Coche bonito, trajes elegantes, se queda un par de horas, se va antes de que normalmente llegues del trabajo. Incluso tenía las fechas anotadas, porque el señor Ramiro era ese tipo de persona. Llevaba un pequeño cuaderno de los acontecimientos del vecindario como si dirigiera su propia operación de vigilancia.
Me mostró anotaciones que se remontaban a 3 meses, con horas y descripciones. Esa fue la pieza final. Llevé todo a una abogada de divorcios que Javier me recomendó, una mujer llamada Patricia, que tenía fama de ser implacable en los tribunales, pero justa. Es jueza de lo familiar que se había pasado a la práctica privada y se sabía todos los trucos del libro. Cuando extendí todas mis pruebas sobre su escritorio, las grabaciones de audio, los estados de la tarjeta de crédito, la cronología, las capturas de pantalla de los mensajes, las observaciones del señor Ramiro con fechas y horas. Sonrió y me dijo que era la documentación más exhaustiva que había visto en años de un cliente que había preparado su propio caso. Dijo que los casos con unas capitulaciones matrimoniales y este nivel de pruebas eran lo más cercano a una victoria garantizada que se podía conseguir en un tribunal de familia. Patricia me explicó lo que pasaría cuando presentara la demanda. Sofía recibiría la notificación en su lugar de trabajo, lo cual sería humillante pero necesario para evitar que ocultara activos o destruyera pruebas una vez que supiera lo que se avecinaba. Las capitulaciones matrimoniales, con su cláusula de infidelidad, significaban que no obtendría nada. Ni derecho a la casa que habíamos comprado juntos, ni pensión compensatoria, solo los objetos personales que pudiera demostrar que eran exclusivamente suyos. Patricia me preguntó si estaba seguro de que quería seguir adelante, porque una vez que presentáramos la demanda, no habría vuelta atrás y las cosas se pondrían feas rápidamente. No dudé. Le dije que presentara los papeles de inmediato. 2 días después, Patricia me llamó con noticias que lo hicieron todo real. Sofía había sido notificada con los papeles del divorcio en su oficina, justo delante de sus compañeros de trabajo durante su reunión de equipo semanal. Según el actuario, su reacción fue una mezcla de shock y pánico total. Su rostro se puso blanco, sus manos empezaron a temblar, y tuvo que excusarse para ir al baño durante 20 minutos mientras toda la oficina observaba. 1 hora después de ser notificada, mi teléfono empezó a explotar. Sofía llamó 17 veces seguidas. Cada llamada iba directamente al buzón de voz porque había bloqueado su número justo después de presentar la demanda. Luego empezó a enviar mensajes de texto desde diferentes números. Desde el celular de Ximena, desde los celulares de compañeros de trabajo, cada mensaje más frenético y desesperado que el anterior. Mateo, por favor, llámame. Tenemos que hablar de esto. No puedes estar hablando en serio ahora mismo. Esto es una locura. No he hecho nada malo. Llámame ahora. Por favor, Mateo, estás cometiendo un error enorme. Apareció en el departamento de Javier esa misma noche, golpeando la puerta y exigiendo hablar, gritando que no podía simplemente tirar a la basura 6 años de matrimonio sin siquiera discutirlo con ella primero. La ironía de esa afirmación no se me escapó, considerando que ella había estado tirando nuestro matrimonio por la borda durante meses sin discutir nada conmigo. Javier lo manejó perfectamente. Abrió la puerta con su celular ya grabando vídeo y le dijo con calma que tenía 60 segundos para abandonar la propiedad antes de que llamara a la policía por acoso y allanamiento de morada. Ella intentó pasar por encima de él, intentó forzar su entrada en el departamento, y fue entonces cuando yo aparecí a su espalda. La expresión de su cara cuando me vio allí de pie fue algo que nunca olvidaré. Esa mezcla de desesperación, rabia y confusión, como si no pudiera entender cómo su aburrido y predecible marido de repente había desarrollado carácter. Fue entonces cuando hice algo que había estado planeando para este preciso momento. Saqué mi celular, abrí el audio de su conversación con Ximena en el coche y le di al play. Su propia voz llenó el pasillo, hablando de Ricardo, de mentirle sobre el estado de nuestro matrimonio, de cómo yo era aburrido y ella se merecía a alguien mejor, de no sentir culpa porque yo era demasiado predecible como para que me importara. Vi cómo todo el color desaparecía de su rostro al darse cuenta de lo completamente arruinada que estaba. Intentó arrebatarme el celular, intentó afirmar que la grabación era ilegal y que no sería válida en un juicio. Intentó todos los argumentos desesperados que se le ocurrieron en el momento, pero Javier simplemente declaró con calma que la grabación se hizo en propiedad conjunta y que nuestra abogada ya había confirmado que todo era perfectamente utilizable en el tribunal. Entonces apareció Ximena, porque por supuesto que lo hizo, e intentó presentar toda la situación como si yo fuera el villano por documentar la infidelidad de mi propia esposa. Fue entonces cuando Javier la destruyó con una sola frase que desearía haber grabado. Te has divorciado 3 veces y estás dando consejos de matrimonio.
Es como tomar clases de conducir de alguien que ha chocado todos los coches que ha tenido. La cara de Ximena se puso roja y empezó a balbucear sobre cómo Javier no sabía de lo que estaba hablando. Cómo Sofía merecía ser feliz. Como yo era demasiado aburrido para satisfacer a una mujer como ella. Javier simplemente se rió y dijo, sí, y tu historial sugiere que realmente sabes cómo elegir relaciones satisfactorias. ¿Cómo te trata el marido número 4? Ah, espera. El enfrentamiento terminó con Sofía llorando en el suelo del pasillo, Ximena tratando de consolarla mientras me lanzaba miradas asesinas, y Javier cerrando firmemente la puerta a ambas. Dentro del departamento, sentí algo que no había sentido en meses. Control total sobre mi propia vida. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de la familia de Sofía, particularmente de su madre, quien aparentemente pensaba que gritarme a través de mensajes de texto de alguna manera me haría cambiar de opinión o sentirme culpable. Según ella, yo era un monstruo por avergonzar a Sofía en el trabajo, un marido terrible que nunca apreció lo que tenía, un hombre vengativo que estaba arruinando la vida de su hija por nada. Guardé cada uno de los mensajes a medida que llegaban. Se los reenvié todos a Patricia para su documentación, y luego hice algo que me resultó increíblemente satisfactorio. Le envié a la madre de Sofía el paquete completo de pruebas, la transcripción de cada grabación, cada recibo de tarjeta de crédito de hoteles y restaurantes, la cronología con fechas y las observaciones del señor Ramiro. Un resumen de lo que las capitulaciones matrimoniales significaban para el futuro financiero de Sofía, con un simple mensaje que solo decía, esta es la razón. Ella se quedó en silencio después de eso. Y por lo que escuché más tarde a través de amigos en común, le dijo a Sofía que firmara cualquier papel que yo le pusiera delante, porque luchar contra esto solo empeoraría las cosas, las haría más públicas y mucho más caras para todos los involucrados. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de ver cómo la vida de alguien se desmorona, mientras la mía se reconstruía lentamente desde cero. Los abogados de Sofía intentaron todo lo que pudieron para impugnar las capitulaciones matrimoniales, alegando que se firmaron bajo coacción, o que la cláusula de infidelidad era excesivamente dura, o cualquier otra acrobacia legal que pensaron que podría funcionar. Pero Patricia desbarató cada intento con el tipo de precisión que me hizo agradecer haberla contratado. Las pruebas eran demasiado sólidas. Las capitulaciones matrimoniales eran inquebrantables. Y lo más importante, Sofía no tenía dónde apoyarse porque había sido pillada con las manos en la masa de maneras que no dejaban lugar a interpretación. Su equipo legal finalmente le aconsejó que simplemente firmara el acuerdo de liquidación y siguiera adelante, porque alargar esto en los tribunales solo le costaría más dinero que no tenía y expondría su aventura aún más públicamente de lo que ya estaba. La firma real tuvo lugar en la oficina de Patricia una tarde lluviosa de martes, y una parte de mí temía volver a ver a Sofía después de 3 meses de silencio entre nosotros. Entró en esa sala de conferencias con un aspecto completamente diferente a la mujer con la que me había casado, más delgada, más vieja de alguna manera, con ojeras bajo los ojos y una postura derrotada que me habría hecho sentir lástima por ella si no hubiera recordado todo lo que había hecho. Intentó el numerito de las lágrimas de inmediato, llorando sobre cómo había cometido errores terribles y cómo aún podíamos arreglar esto si le daba una oportunidad más. Hablando de que Ricardo no significaba nada para ella, de que había estado confundida, de que todavía me amaba y siempre lo había hecho. La miré a través de esa mesa de conferencias y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo una fría indiferencia que creo que la hirió más de lo que lo habría hecho cualquier reacción emocional. Patricia nos guió a través del papeleo con eficiencia profesional. Y cuando llegó el momento de que Sofía firmara, dudó, mirándome una última vez como si yo pudiera cambiar de opinión de repente. Yo solo la miré fijamente y esperé. Firmó. Así de simple. 6 años de matrimonio terminaron con una firma en un documento legal. Menos de 30 segundos de pluma sobre papel para disolver todo lo que habíamos construido juntos. Lo que le pasó a Sofía después de que el divorcio se finalizó fue casi poético en cómo todo se vino abajo para ella. Ricardo, su excitante compañero de aventuras que la hacía sentir tan viva, la dejó a las 2 semanas de que nuestro divorcio se hiciera definitivo. Resulta que solo le interesaba la emoción de una aventura, el aspecto prohibido de andar a escondidas con una mujer casada. Y una vez que estuvo disponible y venía con el bagaje de un divorcio complicado, no quiso saber nada de ella. Así de simple, el tipo que supuestamente era todo lo que yo no era, decidió que ella no valía la molestia de salir con ella de verdad.
Intentó mantenerlo cerca, por lo que escuché a través de amigos en común, llamándolo y enviándole mensajes constantemente, apareciendo en su casa sin avisar. Incluso intentó acorralarlo en el trabajo hasta que Recursos Humanos se involucró y le dijo que parara o se enfrentaría al despido. Pero él ya había pasado a otra persona. Y Ximena, su tóxica mejor amiga que había fomentado todo esto, la ignoró por completo una vez que el drama se calmó. Bloqueó su número, dejó de seguirla en las redes sociales, ni siquiera la reconocía en público. La novia de Javier, Valentina, las vio encontrarse en una cafetería unos meses después. Ximena fingió que ni siquiera reconocía a Sofía y pasó de largo. Sofía terminó mudándose a un pequeño departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. Sus padres estaban furiosos con ella, pero finalmente la dejaron quedarse con ellos durante unas semanas hasta que encontró su propio lugar. El departamento era una degradación masiva de la casa en la que habíamos construido nuestra vida. El tipo de complejo de apartamentos con paredes de papel y un aparcamiento lleno de coches sobre bloques de hormigón. Sus compañeros de trabajo sabían todo sobre la aventura y el divorcio. La gente susurraba cuando pasaba. Ricardo ni siquiera le dirigía la mirada en las reuniones. Finalmente, fue transferida a un departamento diferente. Luego, 3 meses después, escuché que la despidieron durante una ronda de recortes. Lo último que supe es que trabajaba en un centro de llamadas, ganando la mitad de lo que solía. Mientras tanto, las cosas avanzaban rápido para mí. Me quedé con la casa ya que el acuerdo prenupcial la protegía, pero la vendí unos 6 meses después de que se finalizara el divorcio. Obtuve 250.000 pesos por encima del precio de venta porque el mercado estaba en auge y yo había mantenido la casa en buen estado. Compré un nuevo lugar al otro lado de la ciudad, una casa de estilo artesanal con una cochera independiente lo suficientemente grande para un taller adecuado. Pagué la mitad en efectivo con la venta de la casa. Lo primero que hice fue adoptar un perro del refugio local. Un cruce de labrador de 3 años llamado Jefe, que había sido devuelto 2 veces por familias que no podían manejar su energía. Ese perro y yo corríamos 8 kilómetros cada mañana antes del trabajo. Dormía a los pies de mi cama y se volvía loco de emoción cada vez que llegaba a casa. Javier y yo finalmente nos lanzamos con ese negocio secundario del que habíamos hablado durante años. Empezamos a hacer trabajos eléctricos para pequeños proyectos comerciales los fines de semana. El primer trabajo fue recablear la cocina del restaurante de un amigo después de que un inspector de sanidad señalara un cableado dudoso que el propietario anterior había hecho. Luego su amigo llamó por una bodega. Luego alguien más llamó por un centro comercial. En un año, teníamos una lista de espera de 3 meses y tuvimos que rechazar trabajos porque no podíamos dar abasto. Estábamos hablando de que yo me dedicara a tiempo completo al negocio y contratara a un equipo. Me puse en serio con el gimnasio, perdí 10 kilos, gané músculo, empecé a correr una carrera local de 5 kilómetros cada mes solo para tener algo por lo que entrenar. Terminé entre los 20 primeros en mi tercera carrera. Me compré una moto, una Sportster usada que encontré en línea por una ganga de un tipo que estaba pasando por su propio divorcio. Pasaba los fines de semana recorriendo carreteras secundarias con Javier y otros chicos del trabajo, encontrando pequeños restaurantes de pueblo en medio de la nada y comiendo carnitas que probablemente nos quitaban años de vida. Empecé a salir de nuevo unos 4 meses después del divorcio. Nada serio al principio, solo volver a la escena y recordar lo que se sentía tener a alguien que de verdad quisiera pasar tiempo conmigo. Conocí a Camila en una parrillada que organizó la novia de Javier. Era enfermera. Trabajaba en la sala de emergencias del hospital del centro, y había visto suficiente caos en su vida como para apreciar a alguien que simplemente aparecía y hacía lo que decía que iba a hacer. Unos 8 meses después del divorcio, Sofía empezó a intentar contactarme de nuevo. Primero, fue un simple mensaje de texto preguntando cómo estaba. Lo ignoré. Luego, mensajes más largos sobre cómo se había dado cuenta de lo que había tirado por la borda. También los ignoré. Luego, apareció en mi nueva casa sin avisar un sábado por la tarde. Estaba en la cochera trabajando en la moto cuando oí que un coche se detenía. Salí limpiándome las manos en un trapo. Y allí estaba ella, de pie en mi entrada, con aspecto de no haber dormido en una semana. El pelo sin lavar, la ropa arrugada.
Esa misma energía desesperada que había visto la noche que apareció en el departamento de Javier. Mateo, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada de qué hablar. Cometí un error. El error más grande de mi vida. Lo sé ahora. Dio un paso hacia mí. Y yo levanté la mano para detenerla. Deberías irte, Sofía. Lo perdí todo. Mi trabajo, mi contrato de alquiler termina el mes que viene. Ximena ya ni me habla. Ricardo me bloqueó de todo. No tengo a dónde ir. Mis padres dijeron que puedo quedarme con ellos, pero me miran como si fuera una extraña. Simplemente la miré. A esta mujer que me había dicho que era aburrido, que había dicho que solo era su Romie, que se había reído de mí con su amiga mientras andaba a escondidas con otro hombre, que me había hecho sentir como si yo fuera el problema por preocuparme demasiado. Jefe salió trotando de la cochera y se sentó a mi lado, observándola como si estuviera evaluando una amenaza. Buen chico. Suena a que deberías haber pensado en eso antes de arruinar tu vida. Por favor, Mateo, te lo ruego. ¿No podemos empezar de nuevo? Haré cualquier cosa. Firmaré un acuerdo posnupcial. Cambiaré lo que quieras. Sé que no merezco otra oportunidad, pero te la pido de todos modos. Fue entonces cuando otro coche entró en mi entrada. El coche de Camila. Camila salió, echó un vistazo a la situación y se acercó para ponerse a mi lado. No dijo nada. No era necesario. Simplemente deslizó su mano en la mía y esperó. La cara de Sofía pasó por unas 6 emociones diferentes al ver eso. ¿Quién es esta? Esta es Camila, mi novia. Camila le hizo un pequeño saludo. Encantada de conocerte. He oído hablar mucho de ti. La forma en que lo dijo dejó claro exactamente lo que había oído. Sofía se quedó allí otros 10 segundos, mirando de un lado a otro entre nosotros, luego se subió a su coche y se fue sin decir una palabra más. Nunca la volví a ver después de eso. Eso fue hace aproximadamente un año. Camila y yo nos comprometimos 3 meses después. Le propuse matrimonio en la cima de una ruta de senderismo que habíamos hecho en nuestra tercera cita, aquella en la que se torció el tobillo y la llevé en brazos el último kilómetro de vuelta al coche. Dijo que sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Nos casamos la próxima primavera. Una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos y familiares. Javier es mi padrino de bodas. Jefe es el portador de los anillos, porque Camila insistió. La semana pasada, recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Resultó ser la madre de Sofía. Mateo, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero Sofía lo está pasando muy mal. Ha estado quedándose con nosotros y no está bien. Perdió otro trabajo el mes pasado. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas hablar con ella? Solo como amigo. No deja de decir que eres el único que realmente la entendió. Lo leí 2 veces, se lo enseñé a Camila, que solo negó con la cabeza y dijo, esa mujer tiene una cara increíble. Luego bloqueé el número y volví a ver el partido con mi perro a mis pies y mi futura esposa a mi lado. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón. Si te ha gustado esta historia, por favor, pulsa el botón de suscripción. Realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias. Gracias.